Frente a las costas de Tabasco, a unos 63 kilómetros de la cuenca salina, se descubrió un pozo petrolero con un enorme potencial de entre 300 y 400 millones de barriles. El pozo se llama Yopaat-1 Exp. Se encuentra a 2.931 metros desde el nivel del mar y fue reportado por la compañía Eni, es una petrolera italiana, quien en conjunto con Repsol, española, comparten el bloque 9 en el Golfo de México, que fue licitado en tiempos de Peña Nieto. Es una alianza surgida con la reforma energética de Enrique Peña Nieto que se basa en contratos de producción compartida. Pemex no participa, pero el Estado mexicano recibirá un porcentaje de las ganancias de comprobarse las reservas de hidrocarburos. De eso se trataba. Ese era el asunto. Fue una muy exitosa licitación. Todas estas licitaciones estas rondas fueron muy exitosas. Este nuevo yacimiento está cerca, por así decirlo, de la refinería Olmeca de Dos Bocas. Imagínense nada más, oro molido para el presidente y su proyecto, y está bien. Su capacidad de producción es más de 3,000 barriles por día. Además, Pemex opera unos 80 pozos petroleros marinos en las costas de Tabasco. Estamos finalmente hablando de un punto estratégico para la industria petrolera del país. También se han identificado en la zona de la cuenca salina del Istmo al menos 9 puntos con posibles hidrocarburos. La verdad que fue muy buena esa licitación y bueno, llegaron y la cancelaron. Otro hallazgo. Pemex terminó la perforación del pozo exploratorio de Los Soldados, en donde identificó 2.178 millones de barriles de petróleo crudo, equivalente en recursos prospectivos, lo que significa que no se trata de reservas, sino de la inferencia a partir de campos cercanos de la existencia de hidrocarburos que aún necesitan inversiones para su caracterización. Este pozo se encuentra en Las Choapas, Veracruz, y en pocos días comenzarán con la prueba de producción y la confirmación de la reserva para pronosticar. Según Pemex, desde el 2019 ha sumado 54 campos nuevos a la producción, de las cuales 31 son marinos, 23 terrestres y aportan 567,000 barriles por día, volumen 5 veces mayor a los 99,000 barriles que aportan los campos nuevos en la administración anterior. Todo lo tiene usted en los numeritos en pantalla, que sé que son muchos. Bueno, Rosanetti Barrios, analista en temas energéticos. Querida Rosanetti, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Muy contenta de estar contigo y tu auditorio. Gracias por invitarme. Gracias a ti por tu tiempo. A ver, ¿todo esto qué quiere decir? ¿Y todo esto qué significa para la política petrolera del presidente? ¿Y todo esto qué significa que en tiempos del impresentable Peña Nieto resulte que ahora nos cae todo esto? A ver, te escuchamos como siempre con gusto, Rosanetti. A ver, diste ya datos muy importantes. Efectivamente, el descubrimiento que hace la empresa italiana pues es resultado de un mecanismo que se aprobó con un cambio constitucional en 2013, que se impulsó esencialmente, y dice la Constitución así, para que el Estado mexicano se hiciera de ingresos. Porque el petróleo en el subsuelo pues nos da ingresos, o debería por lo menos. Entonces, este mecanismo tiene la enorme ventaja que permite que toda la inversión y el riesgo, porque son inversiones con un alto nivel de riesgo, es decir, te inviertes con una posibilidad realmente baja de encontrar producción, ¿ok? Entonces, haces inversiones importantes y tienes que estarle apostando, digamos, a continuar este juego de seguir explorando porque el porcentaje de éxito es baja. Por lo tanto, el que los contratos puedan declararse que tienen ya una certeza importante de que hay producción, bueno, pues es un éxito. Mencionaste que el Estado mexicano va a recibir un ingreso. Me parece fundamental decirte que ese contrato te comprometió para entregarle al Estado mexicano el 75% de su utilidad operativa. Wow. Sin que el Estado invierta y haya tomado ningún tipo de riesgo. Es decir, es un rendimiento muy positivo para México. El volumen en sí, si tú lo comparas, digamos, vamos a decirlo así, con las dimensiones del país, es bajo. Representa más los 400 millones que referías, más o menos es el 1% de todas las reservas que tenemos ya aprobadas, probables, es decir, todas las reservas clasificadas, representa más o menos el 1%. Por lo tanto, en ese sentido dices, oye, pues
¿Qué tanto impacta esta producción? Yo te diría, el tema aquí es que ese juego de estar haciendo los concursos y estar otorgando contratos en el mundo, en México ya no, pero en el mundo prácticamente es imparable. Y eso te permite entonces continuar apostando a tener nuevos yacimientos, a encontrar producción y a que el ingreso petrolero no se detenga nunca. Pero aquí se decidió otra cosa, como bien lo dijiste. Ahora hablemos de Pemex. Pemex hace este anuncio que se suma a otros anuncios hechos a lo largo de la administración, como también lo mencionas. Desafortunadamente, Javier, lo que te puedo decir hablando de Pemex es que no es la primera vez que nos dice que descubre algo y los hechos, los números fríos indican que la producción de Pemex sigue cayendo, que no dejó de caer un solo día a lo largo de toda esta administración. Entonces, desafortunadamente, con los hechos lo que vemos es que no es, ¿cómo planteo esto? Que estos descubrimientos que anuncia Pemex al final no han terminado realmente en una mayor producción. Quizás porque siempre existe en una empresa del Estado esta tentación, digamos, de dar anuncios importantes porque políticamente hablando tienen éxito, pero desafortunadamente, como lo acabo de mencionar, no se ha logrado ver realmente en esta administración ningún crecimiento en la producción de crudo. Ahora bien, un hecho fundamental en este contexto global en el que nos movemos como país es que la transición energética, es decir, este proceso a través del cual vamos a dejar como humanidad de consumir tanto petróleo y lo vamos a sustituir por electricidad limpia, sigue avanzando. Podemos discutir cuánto tiempo falta más, pero es una realidad que la transición siga avanzando. Entonces, lo que trato de decir es, en un escenario de tiempo, vamos a hablar de 10 años que para efectos de una economía no es nada. Seguramente el petróleo va a valer menos de lo que vale hoy, porque seguramente en 10 años ya se tuvieron que hacer cosas muy importantes porque el planeta no ha dejado de calentarse. Sí. Por lo tanto, lo que tú puedas obtener en este momento como país de ingreso que provenga del petróleo vale mucho, porque seguramente más adelante eso va a valer menos. Sí. Entonces, lo quiero enfatizar en este contexto de la política energética que tú mencionabas del presidente, que, pues tengo que decirlo también, la virtual presidenta electa, pues ha dicho que apoya. Bajo en esta lógica, pues no se permitió nueva participación de inversión privada para que continúen apoyando los ingresos del Estado, es decir, que sigan explorando y que sigan encontrando petróleo y que le sigan dando ingresos al Estado. No, eso no se permite. Se ve como una competencia desleal, cuando en realidad yo te diría, bueno, pues es que los privados se encargan de campos que Pemex no atiende, porque no puede con todo. Y cada día que pasa y no se extrae ese petróleo, pues digamos, nos pone en riesgo de que eventualmente no se pueda extraer. Pero bueno, pues esa es la decisión de política energética e insisto que además está claramente ratificada. Vamos a ver más adelante si la presidenta toma alguna decisión un tanto variante, pero en principio sabemos que eso es lo que quieren. Entonces, ¿cómo se dimensiona esto? Es una buena noticia, no es tan grande en realidad la producción, pero es una señal de que en el Golfo de México hay todavía recurso petrolero que simple y sencillamente pues no vamos a aprovechar. No vamos a aprovechar porque Pemex no puede, porque está metido en un problema gigantesco, mucho más complejo que esto, pues, y porque la decisión es que la iniciativa privada pues ya no seguir con estos procesos de concursos para que la iniciativa privada venga y extraiga y le dé al Estado mexicano la renta petrolera que, insisto, pues para este contrato de la italiana es el 75%. Recordarles que Pemex pues ya tuvo varios meses que no nos aporta nada, por cierto, lo tengo que decir. A ver, Rosanetti, Sí. es brutal ese 75%. ¿Qué puede haber
en términos estratégicos, ¿no? Ideológicos lo veo muy claro. Pero ¿qué puede haber en términos estratégicos que no se permitan de nuevo estas rondas, que fueron tan exitosas, no me gusta la palabra, pero algo así como exitosas, siguen siéndolo, y eso que son del pasado 2014, por ahí creo que fue 2015, pero lo que te pregunto es, ¿qué puede haber detrás de eso? O sea, ¿qué estrategia propones o impones para descartar la otra estrategia que además te da el 75% de las ganancias? Mira, me parece que la estrategia es 100% política, ¿no? Es esta idea de soberanía que, bueno, pues cada quien tendrá su propio concepto. Esta idea que es una idea del siglo XX, también lo tengo que decir, de tenemos petróleo y compramos la gasolina, es un absurdo. Sin embargo, pues lo que es una realidad es que la gasolina que producimos nos sale muchísimo más cara de lo que se vende, porque Pemex pierde y pierde y pierde y pierde y pierde dinero. Pero ese es el planteamiento en general. Yo lo que te puedo decir es, en esta administración, esa estrategia, pues ya nos costó más de 2 billones de pesos. Y la producción de Pemex no ha dejado de caer y ahora ya nadie le quiere prestar y le debe a sus proveedores, etcétera, etcétera. Es decir, ya se hizo un problema gigantesco que está heredando la presidenta. Y para serte completamente honesta, pues no acabo de entender desde el punto de vista de por qué le conviene a México esta decisión. En el pasado se hablaba de, pues no sé, de intereses internacionales que querían llevarse ese tesoro ahí que está en el subsuelo, pero hoy, en esta lógica, primero los Estados Unidos son un país, es el productor de petróleo más grande del mundo, ya no necesita el petróleo mexicano, y por otro lado está el avance de la transición energética. Entonces, desde mi punto de vista, la estrategia de política energética que contiene estas decisiones pues va totalmente en contra de lo racional, en contra de los intereses nacionales. Insisto, la Constitución, permítame decir esto, la Constitución dice, la modificada en 2013 dice que a efectos de que el Estado mexicano se hiciera de ingresos. Entonces, al parar esta estrategia, estás impidiendo que el Estado mexicano se haga de ingresos. Porque además claramente las reformas del 2013 nunca plantean que México pierde la soberanía sobre sus recursos naturales. Definitivamente no, la Constitución mantuvo la redacción que establece que los recursos en el subsuelo son propiedad de la nación. Y, insisto, todo el desarrollo de los contratos parten de este hecho y además, pues, insistir en el tema de la regalía. En promedio, estos contratos le pagan al país el 70% de las regalías, en promedio. Si tú comparas eso con lo que ya no nos da Pemex, ¿no? Sino que ahora nos cuesta, pues sí, es difícil de entender cuál es realmente la estrategia ahí atrás, ¿no? Ahora, en el mediano plazo vamos a lo mismo, porque no creo que en última instancia la futura presidenta vaya a cambiar las cosas. Y se convierte en algo muy importante, Rosanetti, pues sí, ¿no? Porque ya viste que nombraron director de Pemex en esta administración, pero pues quisiera pensar que se convierte muy importante en a quién pones en ese cargo, ¿no? Porque si pones, absolutamente, si pones a la vieja guardia del tema, pues ¿para qué quieres, no? Y hay que negociar además con sindicato y todo eso, ¿no? Mira, lo que te puedo decir es esto. La situación de Pemex hoy para la presidenta es una situación completamente distinta a aquella que recibió Andrés Manuel López Obrador. Cuando Andrés Manuel López Obrador recibió a Pemex, Pemex producía 1.8 millones de barriles al día, hoy produce 1.5. Pemex tenía calificación crediticia, es decir, el sector financiero le prestaba dinero. Hoy ya no la tiene, la perdió, ya no le quiere prestar nadie. Sí. Pemex le pagaba a sus proveedores, actualmente les debe más de 22 mil millones de dólares. Pues vamos, digamos que esa situación se deterioró y ahora el Pemex que ella recibe es literalmente es una bomba de tiempo para las finanzas nacionales, porque no podemos seguirlo cargando, tenemos que conseguir
que sea rentable, que se alinee a la transición energética, es decir, que deje de contaminar como lo hace. Tiene que pagarle a sus proveedores. Tendrá que pagar parte de la deuda para que más o menos le vuelvan a prestar. Y todo eso en una cuenta, si quieres, un poquito de servilleta, pues que elabore y que publique, nos costaría como país, los requerimientos equivalen más o menos a 35,000 millones de dólares por año durante el sexenio. Sí. Es una locura, son casi 3 billones de pesos. Eso lo sabe lo debe de saber la futura presidenta, supongo. Yo creo que lo debe saber. Claramente nunca lo ha planteado, nadie del equipo ha planteado nada, tú lo sabes, el manejo ha sido brutalmente cuidadoso, es un manejo de no pasa nada, pero la verdad es que sí pasa y mucho. Es un problema, desde mi punto de vista, es uno de los problemas más grandes que se tienen para las finanzas públicas de este país. Rosanetti, te mando un gran saludo, como siempre, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Muy buenas noches por las noticias buenas, pero por las noticias también malas, ¿no? Porque si uno no tiene claro en lo que pasa, no hay manera de actuar, ¿no? Totalmente. Al contrario, Javier, encantada de estar aquí. Gracias por tu invitación. Adiós, Rosanetti, gracias.